Nosotros nos encontramos viviendo en días muy paganizados y postcristianos. Son días en donde vemos ya que lo que antes se consideraba una tradición evangélica, una tradición bíblica cristiana, son cosas que vemos que está cada vez más relegado a grupos menores. Y aún uno puede hasta ver algo de eso en el proceso electoral que recién nosotros pasamos y como vemos también el escenario electoral en los Estados Unidos. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos nosotros vivir para la gloria de Dios en días como estos donde los vientos de la cultura no son favorables a la fe cristiana? ¿Cómo podemos nosotros vivir para la gloria de Dios? Porque la meta no es simplemente sobrevivir y llegar al final, ¡ay, sobreviví! No, la meta es nosotros poder glorificar a Dios y esparcir su palabra, que su reino crezca, que las almas se salven y nosotros ser santos. La meta no es simplemente terminar vivos, porque al final de cuentas ninguno saldrá vivo. Es vivir para la gloria de Dios en medio de una sociedad que cada vez más ama y abraza los principios de la posmodernidad y de una ética relativista. Y el libro de Daniel nos mostrará precisamente eso. Cómo nosotros como hijos de Dios podemos vivir para su gloria en medio de esa cultura. Imagínate que tú has sido parte del pueblo de Dios y de repente tú te ves a ti mismo cientos de kilómetros de distancia en el exilio de la tierra que te vio nacer, de tu gente, de tus costumbres, de tus tradiciones, separado de lo que amas, en un imperio completamente pagano e idólatra. ¿Qué harías tú? ¿Cómo te comportarías tú? ¿Cederías a las presiones de ese nuevo ambiente? ¿O permanecerías fiel a las cosas que tú habías aprendido? Pero como nosotros veremos, el propósito principal del libro de Daniel no es convertirnos en héroes. El propósito principal es que nosotros abracemos de todo corazón que el verdadero héroe está en control de todas las cosas, lo cual incluye el control de la historia y de todos los gobernantes de esa historia, y que al final Él reinará junto a su pueblo, no por un periodo, no por 2 periodos, sino por los siglos de los siglos. Ese es el tema de Daniel. Pero digamos algo acerca del profeta, el profeta Daniel, porque nuestro propósito es estudiar el libro, pero digamos algo acerca del profeta en sí. Daniel fue uno de esos judíos deportados a Babilonia, que era el imperio de aquellos días. Y él fue uno de esos que fueron seleccionados para recibir un entrenamiento especial para servir en el palacio real. Y dice en el versículo 3 del capítulo 1, entonces el rey mandó a Aspenaz, jefe de sus oficiales, que trajera de los hijos de Israel a algunos de la familia real y de los nobles, jóvenes en quienes no hubiera defecto alguno, de buen parecer, inteligentes en toda rama del saber, dotados de entendimiento y habilidad para discernir, y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey. Y le mandó que les enseñara la escritura y la lengua de los caldeos. El rey les asignó una ración diaria de los manjares del rey y del vino que él bebía, y mandó que los educaran por 3 años, al cabo de los cuales entrarían al servicio del rey. O sea, imagínate tú un jovencito que llega a esta tierra donde yo me imagino que algo de modernidad diferente podía encontrar Daniel allí. A lo mejor lo que habían en Jerusalén eran teléfonos de discos, pero en Babilonia habían celulares.
Y entonces esos jóvenes podían deslumbrarse. Teléfonos inteligentes, ¡wow! Bueno, algún impacto así debieron recibir estos jóvenes, de encontrarse ahora en aquel imperio comiendo nada más y nada menos que de la comida del rey. Mira, no es por nada, pero en casa yo no comía de esta cosa que hay aquí. Y me imagino que muchos de estos jóvenes no tuvieron ningún problema en comerse esa comida. Pero no así con Daniel y sus amigos. Ellos sí tuvieron inconvenientes en participar de estas cosas. El hecho es que nosotros tenemos a un joven que nunca regresó a su tierra, sino que se quedó ahí. Él se terminó viviendo ahí, de todo lo que nosotros podemos leer en la historia. Y su ejemplo nos demuestra que servir a Dios no es cuestión de un lugar determinado. Que no importa dónde nos encontremos, ni si las situaciones son favorables o no, podemos glorificar a Dios. Él estaba lejos de Jerusalén en cuanto a distancia, pero no en su corazón. Y él todavía permanecía aferrado a los principios y las leyes del Dios de los cielos. Fue llevado cautivo en el 605 a.C., que fue la primera ola de esas deportaciones que hubo hacia Babilonia. Y en Daniel capítulo 10, versículo 1, le vemos todavía sirviendo, y ya allí dice que era el año 535 a.C. por la referencia cronológica que se nos da allí. Y eso significa que él tenía al menos unos 80 años. Y él estaba todavía allí siendo de influencia y sirviendo correctamente en medio de una generación pagana como esa. Y quizás aún estaba tan viejo que ya no podía hacerse ese viaje para regresar a Jerusalén, como algunos ya habían regresado con el grupo de Nehemías, etc. Varios reyes surgieron y se fueron, pero él permaneció sirviendo fielmente a esos reyes y al Rey de Reyes en ese lugar. Su carácter es algo que se destaca grandemente en el libro, como un hombre de absoluta integridad, un hombre de credibilidad, un gran hombre de fe y de sabiduría. Sin embargo, es evidente que el propósito del libro no es la autopromoción. No era para que vieran cuán grande era él, sino cuán grande era Dios. Y que en realidad Dios es el soberano absoluto del universo. Como nosotros vimos, los propósitos de algunos de los profetas era enseñar al pueblo cuál era la razón por la que ellos estaban en el exilio. El propósito de Daniel no es tanto eso como mostrar que Dios está en control de la historia y que Dios es en quien pone y quita reyes. Aún esos reyes, esos emperadores que tenían tanta opresión y ejercían tanta crueldad aún contra el mismo pueblo del Señor. Y como Él, nosotros podemos permanecer firmes y fieles en medio de una cultura opresiva y hostil, porque estamos sirviendo al mismo Dios. Y así como Daniel se fortaleció en Dios, nosotros podemos hacer lo mismo. Pero eso en cuanto al personaje, nuestro personaje Daniel. La mayor parte del tiempo ahora lo vamos a dedicar a ver la estructura del libro y su contenido. ¿Cuál es la estructura del libro y su contenido? ¿Cómo lo dividimos? Normalmente el libro de Daniel, las personas lo dividen como la parte que yo entiendo y la parte que yo no entiendo mucho. Los primeros 6 capítulos son como más claros. Ahí está la historia que se da aún para los niños, cuando los amigos son echados al horno de fuego, y también la historia de Daniel en el pozo de los leones. Esas son cosas que se enseñan aún a los niños. Y es la parte fácil y la parte difícil, que es del capítulo 7 en adelante. Pero ciertamente hay algo de verdad en eso.
de que hay una parte que es más fácil y otra parte que es más difícil, porque la primera parte tiene eventos, narraciones históricas, sucesos, y la segunda parte tiene muchos elementos proféticos, y como explicábamos la semana pasada estudiando Ezequiel, la literatura apocalíptica tiene sus dificultades y sus retos, y Daniel en su segunda parte tiene muchas de esas cosas. Pero ¿cómo lo dividimos nosotros? ¿Cómo podemos nosotros tener una división que no simplemente suene nítido, 6 y 6, historia, profecía, sino que sea veraz, que haga justicia al contenido del libro? Bueno, una de las características del libro de Daniel es que está escrito en 2 idiomas. Eso no es común en las Escrituras, ni en el Antiguo Testamento. Pero ustedes posiblemente saben, el Nuevo Testamento se escribió en griego, el Antiguo Testamento en su gran mayoría en hebreo. Pero Daniel tiene una parte en arameo. O sea que Daniel está escrito tanto en hebreo como en arameo. Y la parte que está escrita en arameo del libro de Daniel son los capítulos del 2 al 7. Y de manera interesante, es una sección que habla claramente de los imperios que se iban a ir sucediendo uno tras otro. Cómo él se encontraba, Daniel, en medio del imperio babilónico y cómo le iban a ir sucediendo imperios. Y que precisamente el lenguaje que aún los caldeos podían entender era el lenguaje en el que se escribió Daniel 2 al 7. Como si verdaderamente ahí está el propósito de que esta gente que están en estos lugares sepan claramente lo que Dios está enseñando allí. Entonces, este es el esquema que ustedes tienen, más o menos el cuadro de las secciones que fueron escritas en hebreo y en arameo del libro. O sea, para que ustedes puedan tener una idea. Ahora, si nosotros dividimos el libro simplemente en la parte histórica y en la parte profética, decimos del 1 al 6 y del 7 al 12. Pero ustedes ven que allí sucede algo, que hay una parte que no encaja con esa clasificación. Y yo prefiero que dejemos intactos estos idiomas y que veamos entonces la estructura dividida naturalmente por los idiomas en que se escribió el libro. Porque algún significado y propósito tiene eso en ese aspecto. El idioma arameo era un lenguaje internacional en esos siglos 9 y 8 antes de Cristo. Pero veamos acerca del capítulo 1 en primer lugar, que es la primera parte que se escribe en hebreo. Un autor titula ese capítulo Daniel y la cafetería babilónica, porque allí es que se habla acerca de la comida que estaba expuesta para ellos y la determinación que ellos tuvieron. Y él es muy joven, Daniel, como yo les había dicho, y el libro concluye con un Daniel anciano, o sea que mucho tiempo transcurre en la historia del libro. Y el episodio con que nos encontramos aquí nos recuerda la historia de José. ¿Y por qué nos recuerda la historia de José? Porque es el caso de otro joven que se vio en tierra extraña, muy lejos de sus padres, y que con todo se mantuvo fiel al Señor. O sea, hay paralelismo en ese caso con José y con Daniel. Daniel y sus amigos son inmersos en la cultura babilónica y sus nombres aún son cambiados, que era una manera de desligarles de su pasado y de sus costumbres, como si le lavaran el cerebro para que ellos asimilaran nuevas costumbres. O lo que está ocurriendo hoy en día en las escuelas y con las propuestas educativas no es muy diferente a eso mismo. Lo que se quiere es que precisamente haya un lavado para aceptar la nueva tolerancia de todas estas cosas, ideas que van contrarias a la palabra del Señor. El punto es que nosotros tenemos que ponernos en el lugar de ellos e imaginarnos la situación de cómo a ellos se les hace partícipes de esa comida de la corte real, una vida llena de lujos y de excesos. Y sin embargo, cómo Daniel y sus amigos permanecen fieles a Dios y a su ley. Porque quizás alguno pudiera razonar como lo siguiente: bueno, ahora nosotros estamos en otra tierra, tenemos que regirnos por otras leyes, tenemos que vivir según las leyes del país donde estemos. Eso puede ser el razonamiento de algunos, pero ellos no razonaron así. Y es posible que esta comida que a ellos les ofrecieran estuviera relacionado a los ídolos de Babilonia.
y fueran dedicadas, la carne quizás dedicada a los ídolos de Babilonia, como después siguió ocurriendo en otras culturas. Y que por esa razón ellos se abstuvieran, quisieran abstenerse de comer tal cosa. La frase con que comienza el versículo 8 es digna de ser citada aquí. Se propuso Daniel en su corazón no contaminarse con los manjares del rey ni con el vino que él bebía, y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. El versículo siguiente dice: Dios concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de los oficiales. Como nosotros vemos aquí la determinación de estos jóvenes. Recuerden, los jóvenes son fácilmente impresionables. Por eso es que la mirilla del diablo muchas veces son nuestros jóvenes. Y hacerles abrazar cosas que no son las costumbres de sus padres, ni las cosas que le enseñaron en su casa. Empieza a erosionar el sistema de discernimiento y la conciencia para ponerles a hacer cosas y abrazar conceptos contrarios a la palabra de Dios. Pero ellos se propusieron no contaminarse. Dice, Daniel se propuso en su corazón: no, no y no. Y uno dice, ¿y nosotros somos así? ¿O nos hemos dejado que se nos caliente el agua y como las ranas, sin darnos cuenta, ser hervidos? El capítulo termina confirmándonos la posición que Daniel pudo mantener mientras permaneció el imperio babilónico. Dice el versículo 21, Daniel estuvo allí hasta el año 1 del rey Ciro. Y ya estamos hablando de los medo-persas. O sea que él se mantuvo fiel todo ese tiempo mientras se mantuvo el imperio babilónico. Y el texto nos informa de paso quiénes eran los que iban a seguir después, quiénes conquistarían a Babilonia. Los medo-persas, y menciona a Ciro de manera particular. Nosotros podemos ya estar acostumbrados a leer esto, pero hermanos, eso es algo impresionante. Que antes de que los eventos ocurrieran, muchas de estas cosas ya estaban siendo dichas por Daniel, como vamos a ver claramente. Pero adentrémonos ahora a los capítulos 2 al 7. La sección de los capítulos 2 al 7. ¿En qué idioma estaba escrita esa sección? En arameo. Bien. Bueno, nosotros tenemos en los capítulos 2 al 7 6 capítulos que nosotros podemos formar en pareja, porque tienen relación unos con otros. Y yo relaciono, no sé si está un cuadro, este cuadro, yo relaciono los capítulos 2 y 7, los capítulos 3 y 6 y los capítulos 4 y 5. Podemos unificar esos pares. ¿Cómo? Bueno, nosotros tenemos en primer lugar en los capítulos 2 y 7 una declaración de qué es lo que iba a ocurrir en la historia y qué imperio iba a suceder a cuál. Y lo hace de dos maneras distintas. Luego en los capítulos 3 y 6 nosotros tenemos dos liberaciones milagrosas de parte de Dios. En el caso de los jóvenes en el horno de fuego y en el caso de Daniel en el foso de los leones. Y luego en los capítulos 4 y 5 nosotros vemos el juicio de Dios contra dos de los emperadores babilónicos. En el caso de Nabucodonosor y el caso de Belsasar, en los capítulos 4 y 5. Así que habiendo mencionado esto, en primer lugar veamos los 4 imperios mundiales que se mencionan en los capítulos 2 y 7. Esa sección comienza y termina con una visión de 4 grandes imperios. ¿Cuáles son? Bueno, por la historia sabemos: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Roma es en el libro el único que no se menciona por nombre, pero después los otros son mencionados por nombre, se nos da la información y lo otro es fácilmente deducible. Dice un autor, el tema central de Daniel 1 al 6 es Dios demostrando que es más poderoso que los monarcas de Babilonia y Persia. Dios es más poderoso. Dios es más poderoso. Los capítulos 2 y 7 se interpretan entre sí, o sea, nos ayudan. Si entendemos el 2, podemos interpretar el 7. Si entendemos el 7, podemos interpretar el 2. El capítulo 2 cuenta que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño que le perturbó una noche. Buscando saber el significado, le pide a sus sabios que le ayuden. Pero le pide a los sabios que yo soñé.
No le dice simplemente, yo soñé esto, ¿qué significa? No, le dice, ¿qué yo soñé? Díganme lo que yo soñé. Y entonces le voy a hacer caso a la interpretación del sueño que ustedes hagan. Ellos no pueden hacer tal cosa y él ordena matarlos a todos. La orden incluía a Daniel y a sus amigos. Entonces, cuando llega el turno de que encuentran a Daniel, él pide la oportunidad de que se le dé tiempo y oportunidad para poder conocer esto de lo del sueño y darle la interpretación al rey. Dice en el versículo 14 del capítulo 2, entonces Daniel habló con discreción y sensatez, qué bien que se destaca eso, a Arioc, el capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿por qué es tan riguroso el decreto del rey? Entonces Arioc informó a Daniel sobre el asunto y Daniel fue a pedirle al rey que le diera tiempo para declarar la interpretación al rey. Entonces Daniel fue a su casa e informó el asunto a sus amigos Ananías, Misael y Azarías para que pidieran misericordia del Dios del cielo acerca de este misterio, a fin de que no perecieran Daniel y sus amigos con el resto de los sabios de Babilonia. Daniel dice, señores, auxilio. Oren, señores, que esto no está fácil. La situación está difícil. Y ellos oran y Dios responde la oración. Y Daniel expresa con efusividad su alabanza al Señor. Dice el versículo 19, entonces el misterio fue revelado a Daniel en una visión de noche. Daniel entonces bendijo al Dios del cielo. Daniel habló y dijo, sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos, porque la sabiduría y el poder son de Él. Él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Él es quien revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y la luz mora con Él. A ti, Dios de mis padres, doy yo gracias y alabo, porque me has dado sabiduría y poder, y ahora me has revelado lo que te habíamos pedido, pues el asunto del rey nos has dado a conocer. Y alaba a Dios, le da gracias, bendice, y ahora, pero tiene que ir ahora a resolver el problema con el rey. Daniel entonces se acerca a la persona que el rey había enviado para matar a los sabios, y podemos ver que él no simplemente estaba intentando salvar su pellejo, sino que él le dice, no des muerte a los sabios de Babilonia. Cálmense, tranquilos, espera. Llévame ante el rey y declararé la interpretación. Y es maravillosa la manera en que Daniel habló al rey. En el versículo 27 dice, en cuanto al misterio que el rey quiere saber, no hay sabios, encantadores, magos ni adivinos que puedan declararlo al rey, pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Y él ha dado al rey Nabucodonosor lo que sucederá al fin de los días. Y entonces le pasa a compartir la información. Y Daniel le hizo una aclaración muy importante. En cuanto a mí, me ha sido revelado este misterio, no porque yo tenga más sabiduría que cualquier otro viviente, sino con el fin de dar a conocer al rey la interpretación y para que tú entiendas los pensamientos de tu corazón. O sea, Daniel le deja saber, mira, Dios está interesado que tú entiendas bien qué es lo que está pasando. Dios quiere que tú comprendas en tu corazón, dentro de ti, el asunto. Esto no es para que yo cobre renombre y se sepa que yo soy muy sabio. Fue Dios que me dio esto. Ahora, Dios quiere que tú sepas qué es lo que va a pasar. Eso es lo que le está diciendo a Daniel. Daniel primero le dice cuál fue el sueño y luego procede a darle la interpretación. Y lo que nosotros vemos es esta imagen de esta estatua que ustedes conocen, que representa los gobiernos humanos. Si ustedes pueden ver en el cuadro cómo las diferentes partes de esta estatua representan cada uno de estos imperios. Esa cabeza de oro puro, Babilonia; los pechos y brazos de plata, Medo-Persia; vientres y muslos de bronce, Grecia; piernas de hierro y pies de hierro y barro, Roma. Luego aparece esa piedra cortada, sin ayuda de manos, dice, que representa el reino del Mesías nuestro Señor. ¿Quién es esa roca que se presenta en el Nuevo Testamento, sino nuestro bendito Señor Jesucristo? Bueno, ahí está hablando de ese imperio, de ese reino celestial que va a implantarse definitiva y finalmente. Bueno, Daniel le da la interpretación. En el versículo 37 le dice, tú, oh rey, eres rey de reyes, a quien el Dios del cielo ha dado el reino, el poder, la gloria, la fuerza y la gloria. Dios te ha hecho a ti emperador. Dios te hizo a ti rey de Babilonia. Ahora le enseña después en el versículo 39 que vendría otro.
Después de ti se levantará otro reino, inferior a ti, en gloria, en majestad. Y luego un tercer reino de bronce que gobernará sobre toda la tierra y va a ser más impactante en la extensión que iba a tener. Lo que pasó con Alejandro Magno, que tuvo un imperio bastante grande. Dice, y habrá un cuarto reino tan fuerte como el hierro, Roma. Y así como el hierro desmenuza y destroza todas las cosas, como el hierro que tritura, así él desmenuzará y triturará a todos estos. Pues iba a dominar militarmente, aunque no necesariamente culturalmente. Pero luego dice en el versículo 44, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido. Y este reino no será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos, y él permanecerá para siempre. Y él permanecerá para siempre. Como ustedes pueden ver, ese quinto reino será final y eterno. Permanecerá para siempre, dice el texto. Al final vemos a Nabucodonosor, ese hombre tan poderoso, postrarse ante Daniel y honrarlo ante todos. Reconoció que el Dios de Daniel era diferente. Dice, en verdad que vuestro Dios es Dios de dioses, Rey de reyes, Señor de señores y revelador de misterios. Y Daniel fue entonces hecho gobernador de Babilonia, jefe supremo sobre todos los sabios, sirviendo en la corte del rey. Dice Thomas Schreiner en uno de sus libros, Jesús es el Hijo del Hombre, el Rey, la piedra, quien representa a los santos. Los santos triunfan siempre y cuando pertenezcan a Él y estén unidos a Él. La victoria de Él es la victoria de ellos. El Hijo del Hombre aplastará la cabeza de la serpiente, y lo hizo. Y los reinos feroces y bestiales que oprimen a los seres humanos y que hacen el mal, que avance también, serán destruidos. O sea, Cristo vino como conquistador. Pero el concepto del reino de Dios o del reino de los cielos nos parece extraño. Aunque no somos judíos, nosotros a veces tenemos también dificultad para asimilar lo que el profeta está enseñando aquí y lo que el resto de las escrituras nos enseña acerca del reino de Dios. Porque muchos tienen problemas para comprender ese quinto reino que será el último después de Roma. Pero si nosotros vemos, lo compaginamos, lo cuadramos con otros textos de las escrituras, podemos tener una mejor idea. Como Juan el Bautista, que predicó anunciando el reino de los cielos, se ha acercado, Mateo 3:2. Y lo mismo Cristo al inicio de su ministerio, Mateo 4:17. Y lo mismo sus discípulos, cuando Cristo los envió a predicar en Mateo 10:7. Ellos salieron predicando el reino de los cielos se ha acercado. Pero para el judío era, ok, quita Roma del medio. Pero lo que Cristo está explicando es que la naturaleza del reino de Dios es diferente. Y ellos no comprendían este asunto. Pero para ellos el cumplimiento de la profecía es que el reino fuera inmediatamente tan material como fueron estos otros imperios. Pero la Biblia tiene que explicarnos que no es así. Lo que Daniel nos enseña es que ese reino de Cristo es y será el último reino de esa profecía, pero que su cumplimiento no se ajusta a la expectativa que los judíos tenían, ni a lo que ellos veían en aquellos otros imperios. Y ciertamente el reino de los cielos había venido en la persona de nuestro Señor Jesucristo, pero en su primera etapa el reino no sería establecido de la manera política que los judíos esperaban. El reino primero venía a vencer al enemigo por medio de su muerte en la cruz. Dice Mateo 12:28, si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Dice, ya este reino está metiéndose entre nosotros, es lo que está diciendo. Y de hecho Él nos enseñó a orar, venga tu reino. Es algo que va a estar ese reino metido en nuestras vidas, en nuestros corazones y desbordándose hacia los demás. Es un reino de naturaleza diferente. Cristo está siendo juzgado, va a ser crucificado y el Señor le responde a Pilato, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Mas ahora mi reino no es de aquí. Y el Señor les aclara claramente
que hay una naturaleza distinta en este reino. Y Jesús aún habló de cuál era la manera de entrar a ese reino y pertenecer a ese reino cuando Él vuelva por segunda vez. Mientras eso sucede, nosotros tenemos que estar cumpliendo la labor que nos ha encomendado como sus discípulos. ¿Cómo entramos? Bueno, como el Señor dice que nosotros tenemos que hacernos como niños para entrar en el reino de los cielos. O como le habló a Nicodemo, mira, es necesario nacer de nuevo para ver y entrar en el reino de los cielos, del reino de Dios. Esa es la manera de entrada, es diferente, no es simplemente por invasión política ni por elección. No, pero mientras tanto nosotros vamos a ver brotes de rebelión a ese reino que ya Cristo ha venido a implantar en este mundo. Brotes de rebelión que nos van a afectar hasta que Cristo vuelva, pero que no quitan la realidad de que ya Cristo venció. Y su reino al final será tan tangible como fueron todos estos reinos. Y eso nos enseña el libro de Apocalipsis. Dice Thomas Schreiner otra vez: el curso de la historia está determinado por Dios. Los seres humanos no son los que al final aseguran el futuro por sus propias acciones. Si algo nos está diciendo Daniel es: espérenos, que Dios va a completar su profecía y Dios va a levantar al verdadero rey. El capítulo 7 nos enseña prácticamente lo mismo. Bueno, ese libro que está ahí no es el que yo estoy citando, pero es de Thomas Schreiner, pero no es ese el libro que yo estoy citando. El capítulo 7 presenta prácticamente lo mismo, pero ahora no se trata de un sueño que tuvo el rey, sino de una visión que tuvo el mismo Daniel. Y si pueden poner el cuadro del contenido de esta visión, él ve diferentes animales con una forma extraña, como un león con alas de águila, que representa a Babilonia, como un oso levantado de un costado, Medo Persio. ¿Por qué está levantado de un costado? Porque los medos persas tenían una parte que era más fuerte que la otra. Los persas eran más fuertes que los medos. Y como un leopardo con 4 alas y 4 cabezas. ¿Y por qué la figura del leopardo con 4 alas? Es rápido. El imperio griego avanzó con Alejandro Magno de una manera impresionante, rápido en su conquista. Y 4 cabezas que terminan siendo los generales de los griegos, como se dividió el imperio. Luego se presenta una bestia terrible y espantosa con dientes de hierro y 10 cuernos, que representa a Roma. Y finalmente uno como un hijo de hombre, que representa el reino del Mesías. Como pueden ver, es la misma profecía, ahora con otro escenario en medio de esta visión. Una vez más se presenta el carácter eterno de ese último reino, del reino del Mesías. Dice el versículo 14 del capítulo 7: y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Pero debe llamar nuestra atención una información adicional que da el pasaje en los versículos 18 y 27, y es que nosotros los santos participaremos de ese reino, que es lo que dice ese versículo: los santos recibirán el reino. Daniel realmente nos responde la pregunta: ¿quién es el que manda? ¿Quién es el que manda? Porque el pueblo podía estar en el exilio, podía estar en el cautiverio, pero Dios no. Dios no. El Señor de los ejércitos no puede ser conquistado, ni domado, ni exiliado. Él es el que manda. Eso es lo que nos está enseñando Daniel. O sea que eso es lo que básicamente vemos en estos capítulos 2 y 7. Ahora veamos 2 liberaciones milagrosas, capítulos 3 y 6. Y estos son pasajes muy conocidos por ustedes y por muchos niños también. Primero el capítulo 3, que nos presenta la liberación de los 3 amigos de Daniel de ese horno ardiente. ¿En qué contexto? En el contexto de una imagen, una estatua grande que manda a hacer Nabucodonosor, con la orden de que todo el mundo tiene que postrarse a adorarla. Cuando se hace la gran presentación de esta estatua y se da la orden de que todo el mundo se postre, hay 3 figuras que permanecen de pie y que no se postran. Los 3 amigos de Daniel. No sabemos dónde estaba Daniel, pero se dice que estos 3 jóvenes permanecen de pie y son acusados, llevados delante del rey, el cual dice: ¿cómo? ¿Que ustedes no se van a someter? Manden a calentar el horno todavía 7 veces más, porque él había dado la advertencia y guerra avisada no mata soldados.
¿qué tú hubieras hecho? Bueno, mira, lo que pasa, esa estatua no es nada. Realmente en mi corazón, yo al único Dios que sirvo, al Dios de los cielos. Así que yo me postre y yo eso no es nada, eso pudieran pensar los jóvenes, pero esos jóvenes no pensaron así. Y a pesar de la advertencia, se permanecieron fieles al Señor. Y ellos, cuando fueron confrontados, dijeron, ciertamente, versículo 17, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente. Ellos no estaban seguros, puede. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que tú has levantado. He aquí una confrontación entre un gran emperador, Nabucodonosor, y el rey de reyes y señor de señores. ¿A quién obedecemos? Y continuamente la vida nos presenta esas disyuntivas. El asunto es a quién nosotros servimos y a quién vemos con mayor autoridad sobre nuestras vidas. Porque nosotros a veces somos los que pensamos, no, pero eso no es nada, porque fíjate, si tal cosa, eso, y justificamos lo que delante de Dios es injustificable. Y Dios colocó esta historia con estos jóvenes para que nosotros veamos que ellos verdaderamente tenían a Dios por rey. Nosotros jugamos con eso muchas veces. Bueno, enojado mandó a calentar el horno 7 veces más, tan caliente que los que echaron a los jóvenes se quemaron. Oigan eso. Pero a ellos no les pasó nada. Y el rey vio a un cuarto que había con ellos. ¿Y quién es ese que yo veía adentro con ellos? Nosotros podemos tener una idea de quién era. El Señor mismo los cuidó y los sacó. El rey los mandó a salir. Y lo grande, hermanos, hay detalles a veces en esta historia que, oigan esto. Porque al menos tú esperarías olerlos ahumados. Pero dice el texto que cuando fueron a buscarlo, no vieron ni el cabello de sus cabezas chamuscado, ni sus mantos que habían sufrido daño alguno, ni aún olor del fuego había quedado en ellos. Así son las cosas del Señor. Y una vez más Nabucodonosor es movido a bendecir a Dios, dando incluso una orden de castigar al que blasfemara al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Gran liberación. En el capítulo 6, otra gran liberación. En este caso, Daniel. Daniel se encuentra en una situación en la que dan un edicto de que nadie podía por 30 días pedirle nada a nadie que no sea el rey. El rey firma ese edicto. Era ya en el caso de los reinos de los medo-persas, una ley de los medo-persas no podía echarse para atrás, ni el mismo rey lo podía echar para atrás. Se deja llevar por la astucia de aquellos que sabían que no podían acusar a Daniel de nada que no sea en algo de conflicto entre su Dios y la ley medo-persa. Y entonces, cuando dan esta orden, Daniel, ¿qué hizo él? Bueno, la verdad es que Dios lo que lee es el corazón. Si yo no oro y no le digo nada al Señor, Dios sabe, porque yo no tengo que mostrar nada. ¿Eso fue lo que hizo Daniel? No. Dice que como él hacía siempre, abría la ventana bien, para que vieran, y se ponía a orar. Y así fue que lo encontraron. Y lo descubrieron. Y lo denunciaron. La pena, echarlo a un foso de leones. Digo, yo no sé si usted ha estado de cerca de un león. Esto era un foso con leones. Nada más un foso, porque ahí no me echen ahí. Pero un foso de leones. Que como vamos a ver en la historia, tenían hambre. Y ahí echaron a Daniel. Pero vino un ángel y le puso bozal. Y los inyectó para que se durmieran, por así decirlo. El rey no pudo dormir. Se le fue el sueño. Y a lo mejor Daniel estaba roncando. Y al rey se le fue el sueño. Dice que el otro día tempranito fue a ver. ¿Tu Dios te salvó, Daniel? Dice, sí, mi Dios me salvó. Envió su ángel que me protegió. Lo sacan. Pero parece que esos leones no tenían dientes. No.
desde que echan a los acusadores de Daniel, cuando el rey dijo, ustedes estaban acusando falsamente a este hombre, pues échenlo a ellos en el foso de los leones. Dice que no bien habían ellos llegado al piso cuando ya los huesos de ellos estaban triturados. Tenían hambre los leones. Evidentemente era algo milagroso, una liberación milagrosa. Pero ¿para qué está esta historia aquí? Para lo mismo que pasó en la liberación milagrosa del capítulo 3, esta liberación milagrosa del capítulo 6, que se vea quién es el rey de los cielos realmente. ¿Quién es el que manda? Y estos reyes poderosos de aquellos días tenían que admitir que no había nadie como el Dios de estos hombres. ¡Wow! Luego tenemos los capítulos 4 y 5, dos juicios divinos sobre gobernantes del imperio. Nabucodonosor, con ínfula de grandeza, mira la gran Babilonia que yo hice, ¡wow! Y Dios lo puso a comer hierba como una bestia. Dice 7 años. Al final él aprende la lección y Dios lo restaura. Pero la historia obviamente es más amplia, yo lo estoy pasando rápidamente. Es deleitoso ver cómo Daniel viene, le da la interpretación de este sueño que tiene, etcétera. Pero al final, cómo él admite que realmente Dios es el que gobierna, que tiene un dominio eterno y que su reino permanece de generación en generación. Un rey pagano admitiendo eso. Luego el capítulo 5, otra historia similar. Pero en este caso Belsasar, nieto de Nabucodonosor. Y una de las cosas que le dice Daniel a él, oye, tú debiste aprender la lección con la historia de tu abuelo, pero tú no lo aprendiste. ¿Y qué hizo él? Una gran fiesta donde él invitó a 1000 invitados a beber y a comer, a tener una pachanga. Y dice que ya cuando estaban en su buena, mandó a traer los utensilios y vasos del templo y empezaron a beber con los templos sagrados del templo de Dios. Y dice que una mano se apareció. Señores, nosotros leemos esta cosa tan rápidamente, pero imagínate que tú estás en un ambiente así y de repente aparece una mano grande ahí escribiendo un mensaje. Sigue ahí que te va a ir bien. ¿Usted se imagina? Al hombre le dio cañeras. Ese tipo estaba muriendo del miedo. Se le fue el humo. De repente estaba sobrio. El juicio de Dios, aún sobre los reyes más poderosos de la tierra. ¿Quién es el que manda? Dios es el que manda. Bueno, el tiempo se me ha ido. La otra parte, los capítulos 8 al 12, esa es la parte más fácil. Ustedes lo pueden leer solo. Realmente, una de las cosas importantes de nosotros saber de esa parte profética del libro es nosotros saber que no se escribió para que nosotros estuviéramos haciendo malabares con los números, la fecha y las cosas que allí se citan, sino mostrar que al final de cuentas Dios sabe al dedillo todo lo que va a pasar, porque Él es el que ha decretado todo y el que al final gobernará en la historia de los hombres. Él terminará siendo el rey y Cristo vendrá y Cristo implantará su reino de gloria y su pueblo reinará con Él. Lo que acontece en capítulos como el capítulo 10, 11 es sencillamente espectacular. Como tantos años antes de esos eventos se profetizara con lujo de detalle lo que iba a pasar con un imperio como el imperio griego. Con lujo de detalle, los generales que iban a surgir y las divisiones y los conflictos que iba a haber. Y por eso algunos dicen, eso lo escribieron después que eso sucedió, porque no quieren reconocer que Dios reina y que Dios juzgará a los vivos y a los muertos. ¿Cuál es la lección para nosotros? ¿Para qué está el libro de Daniel aquí? Para que nosotros veamos a Jesús en el libro de Daniel como el Rey de Reyes y el Señor de Señores, que implantará su reino. Él es esa roca que destruirá finalmente toda soberbia y todo rey y todo hombre y todo corazón que se rebele contra Él. Esa es la historia de Daniel. Y nosotros debemos leerlo con esos ojos,
para beneficiarnos y no simplemente caer en la trampa de quedarnos nosotros interpretando detalles. ¿Y qué significan esos cuernos? ¿Y qué significan aquellos? Porque lo más importante es nosotros ver a Jesús allí, en ese libro. Ante Él se postrará toda rodilla, se doblará toda rodilla, porque Él es Rey. ¿Y dónde tenemos nosotros mayor información sobre eso? En el libro de Apocalipsis. Y la Biblia termina con ese libro, mostrándonos realmente que la victoria es del Señor.